Capítulo pareja de hecho. A últimos del mes de abril Carmen y yo decidimos alquilar una casa en el Albaicín, cerca de la Plaza Carvajales y pasar a vivir juntos. Al enterarse mi padre de nuestras intenciones, se mostró de acuerdo e incluso me deseó que fuese feliz con ella, aconsejándome, de paso, que estuviese a la altura de la nueva vida que tendría que llevar, y que no confundiese el convivir con el hecho de ser amigos, ya que ambas cosas suelen ser totalmente distintas. La madre de Carmen, en cambio, se mostró al principio contraria a nuestros deseos, sin embargo, acabó comprendiendo que era lo mejor para su hija y para mí, ya que ambos nos mostrábamos en contra de cualquier unión consagrada por alguien ajeno a nosotros mismos. Le importaba tampoco la opinión de los demás, que en ningún momento recurrió a la más típica de las represiones, la más sutil, y sin duda, eficaz a la hora de conseguir que los díscolos acaben en las redes de la sociedad establecida y en sus normas de conducta, normas impuestas a lo largo de los siglos por los poderosos y las supersticiones. Que Carmen tuviese una madre que no le diese importancia a lo que la gente pudiera pensar respecto al hecho de que su hija se uniera a un hombre sin pasar por el matrimonio, a mí mismo me dejó sorprendido. En un pueblo no es nada fácil que alguien sea así, y más todavía, cuando el siempre represor que dirán suele influir tanto en el tratamiento que te den los demás, y en el respeto que estos sientan por ti. Veo en ella una persona con el suficiente carácter como para enfrentarse a cuantas habladurías puedan llegar a sus oídos sobre su hija y sobre mí. Que en un pueblo tan conservador existan personas que rompen con la moral dominante, se debe ante todo al hecho de que esas mismas personas desean, y han luchado toda su vida por ello, escapar a las redes impuestas por la mayoría, y no aceptan ni sus envidias ni su hipocresía. Según Carmen, a su madre nunca le ha parecido ético meterse en la vida de los demás, y así se lo ha hecho saber a las personas que le han ido con algún chisme. Esto le ha costado perder más de una amistad. Comparada con el padre de Manuela, la diferencia es tan grande como sorprendente. En realidad, creo que ha tenido suerte al dar con una madre tan abierta de mente, especialmente cuando se vive entre gente conservadora y cerrada de mollera, tanta o más como la que yo he tenido de tener un padre tan comprensivo y tolerante. Carmen y yo hemos podido escapar al círculo vicioso que imponen las normas sociales, en especial en un pueblo, gracias a que nuestros padres lucharon por ello con mucho más riesgo que nosotros, lucharon tanto a título individual como colectivo. La madre de Carmen en el PCE y mi padre en el PSOE, antes incluso de la llegada de la democracia, al menos en el caso de mi padre, que yo sepa. Esto jamás podremos dejar de agradecérselo a ellos y a cuantos, como ellos, arriesgaron su vida y su bienestar por tal de que el mundo fuese más justo y tolerante con los diversos modos de vivir la vida. Qué bonito es vivir de acuerdo con sus propias ideas, sin caer en la tentación de que los demás deban someterse a nuestras normas y hábitos. Odio a los dictadores, gobiernen una casa, una empresa o un país. Creo en la igualdad y el desarrollo que lleva a hacernos diferentes, pero no más que otros. Todas las formas de dominio merecen mi reprobación, en especial la más sutil de ellas, la burguesa y sus falsedades. Digo que hemos podido salir del círculo vicioso que imponen las normas sociales, porque estas pocas veces permiten que se puedan expresar las diferencias personales con respecto a lo que son nuestros gustos, ya se trate de dejarse el pelo largo o de afeitarse la cabeza. Pese a todo esto, tampoco puedo olvidar que se nos lava la cabeza por cuántos medios dispone el sistema económico para hacerlo. El más habitual es recurrir a la atracción que el hombre siente por la mujer o viceversa, haciéndonos creer que con ciertos objetos podremos conseguir a nuestra media naranja que, a su vez, debemos considerar imprescindible para lograr la felicidad. Juegan vilmente con nuestros sentimientos, con tal de convertirnos en consumidores y seres amantes del objeto y no de la persona. Desde la propia infancia, los juguetes son el medio, se nos intenta programar para una vida alienada, y en la que nuestros deseos correspondan casi siempre a lo que la sociedad quiere de nosotros. La belleza es la amargura de los que no la poseen. Estos están programados para amar lo que no tienen ni tendrán nunca. El día siguiente a una juerga descontrolada era terrible. El cansancio parecía adueñarse de todo mi ser, y más aún si había intentado hacerle el amor a Carmen, y me sentía completamente arrepentido de no haberme sabido controlar bebiendo. En esos días, mi carácter se volvía insoportable y procuraba pasear solo por el Albaicín, posándome de plaza en plaza como si mi vida fuese la de un pájaro. Así, de paso, evitaba que Carmen pagase las consecuencias de algo en lo que no tenía ninguna culpa. Estos paseos pronto se convirtieron en habituales, fuese cual fuese mi estado de ánimo. Me gustaba la soledad y en ella encontraba grandes momentos de placer y sosiego. No obstante, si Carmen no tenía nada que hacer, procuraba pasear con ella. Siempre era mejor compartir bellas sensaciones urbanísticas con un beso o alguna caricia de por medio. Formábamos una pareja tan estupenda que, cada momento juntos, para ambos era algo inenarrable. Yo, en particular, me sentía prisionero de cada uno de sus poros, y del olor que emanaba de su cuerpo, y creo que ella no estaba muy lejos de sentir lo mismo con respecto a mí.
Que ambos fuésemos bastante tolerantes no evitaba que a veces surgieran entre los dos alguna discusión acalorada, que incluso llegásemos a mandarnos a la mierda, y a reprocharnos cuanto creíamos reprobable en el otro nos había enfrentado en el pasado. En estos enfrentamientos casi siempre nos sentíamos doloridos. Se trataba de un dolor que nos ayudaba a reconocer que ambos nos habíamos dejado llevar por la pasión y el orgullo personal sin tener en realidad motivo para ello, y que lo mejor que podíamos hacer era pedirnos perdón y zanjar las diferencias cuanto antes. Más de una vez, la reconciliación se producía entre besos y caricias que desembocaban irremediablemente en un apasionado e inolvidable acto sexual, lo mejor para olvidar afrentas. Tras patearnos tan interesante y hermoso barrio, dimos con una casa preciosa. Su dueño nos la alquiló por 30.000 pesetas. No era un precio elevado, teniendo en cuenta que estaba amueblada y todo. Yo pondría la totalidad del alquiler, y Carmen colaboraría en el tema de gastos en comida con parte de las 20.000 pesetas que le entregaría su madre cada mes y cuando cobrase la beca de estudios, lo que faltase también lo pondría yo. Con lo reunido entre los dos, podríamos garantizar que no pasaríamos dificultades económicas en nuestra recién inaugurada independencia hogareña, e incluso podríamos ahorrar un poco para el futuro. Era una casa de gruesas paredes. Tenía un balcón y varias ventanas que daban hacia la Alhambra, un salón no demasiado grande, una cocina pequeña, un cuarto de baño también pequeño, que al parecer no hacía mucho tiempo que había sido renovado con una bañera y un buen retrete. Además de todo lo mencionado, también tenía 3 dormitorios pequeños. Carmen y yo elegimos el situado en la parte más soleada del segundo piso. En cuanto pudimos, bajamos del pueblo nuestros útiles personales, y cuanto creíamos que necesitaríamos en nuestro nuevo hogar. Yo me bajé mi equipo de música, por nada del mundo dejaría lejos de mi vida algo que necesitaba como un sediento el agua. Como lo único que faltaba en la casa era un televisor, decidimos comprar uno de 16 pulgadas, con el que considerábamos que tendríamos de sobra. Carmen se trajo solo sus cintas preferidas. Prefería dejarle a la madre la minicadena. ¿Para qué queríamos nosotros 2 equipos de música? Para nada. A la madre no le vendría mal poder disponer de ella. Tenía un radiocasete que ya no daría tampoco mucho de sí. Cuando quedábamos solos en casa, nos sentíamos como si por fin pudiésemos vivir sin traba alguna los sueños que anidaban en nuestra mente respecto a todo ese mundo de atracción que hace que los hombres y las mujeres se amen, mundo de magia que parece rayar con el de la felicidad más absoluta y efímera, o incluso superarlo. El hecho de ser primavera nos obligaba a hacer el amor cada día hasta quedar más o menos agotados, y dominados por la semidesilusión que acompaña siempre los momentos posteriores al orgasmo. El resto del tiempo Carmen estudiaba como una loca, ya fuese acudiendo a la facultad o en casa, yo seguía con mi trabajo en la imprenta, leía algún que otro libro. El ir de compras, la limpieza de la casa y hacer la comida al principio nos complicó la existencia más de lo debido, y nos vimos obligados a planificarla lo mejor posible, evitando así que nos faltase de comer, y que con el hambre todo se tradujera en hostilidad hacia el otro, que la suciedad se acumulara más de la cuenta, y que el trabajo culinario recayese tan solo en uno de los dos. Ambos, que éramos cocineros tirando a buenos, decidimos que uno cocinaría una semana y otro otra, la compra principal y limpieza la haríamos juntos. Como ninguno de los dos intentábamos dominar al otro, llegar a un acuerdo, a la hora de planificar tales cosas, no fue muy difícil. Cuando las personas están de acuerdo en lo esencial, las discusiones sobre lo superficial nunca serán un obstáculo en su convivencia, a no ser, claro está, que se sea un quisquilloso. Esto era lo que nos veíamos obligados a hacer, pero casi siempre terminábamos intercambiando el trabajo a realizar por cada uno, a fin de ayudar al otro en sus labores. Ninguno éramos demasiado rígidos y egoístas como para ver al otro en apuros y quedarnos cruzados de brazos. Como no disponíamos de todo el tiempo que queríamos, tanto debido a mi trabajo como a sus estudios, procurábamos hacer una comida para varios días. Era el único modo de garantizarnos una buena alimentación y, por consiguiente, un buen desgaste de fuerzas en el trabajo, el amor o los momentos que salíamos por ahí de juerga. Casi siempre comíamos a eso de las 3, por lo que la semana que debía encargarme de hacer de comer, en cuanto daban la 1 de la tarde y abandonaba el trabajo, me dirigía a la casa sin pararme con nadie y hacía de comer lo que fuese. Era la única manera de comer antes de regresar al trabajo a eso de las 5. Si era tan cumplidor con mis deberes se debía tan solo a que consideraba sagrado sacrificar el tiempo que fuese necesario en aras de la mujer con la que estaba compartiendo momentos tan importantes de mi vida. Si a algo me sentía obligado, me sentiré siempre, es hacer todo lo posible para que la gente sea feliz, y especialmente si se trata de Carmen, a la que no solo sacrificaría un trozo de mi vida, la sacrificaría toda con tal de seguir gozando de su inteligencia y, en especial, de su belleza integral. Los días que ella tenía que prepararse para un examen, y se veía obligada a estudiar sin interrupción, tomaba el mundo en mis manos, y no la dejaba ni fregar un plato.
No estaba dispuesto a que se la cargasen en un examen por no haber estudiado lo suficiente por falta de tiempo. Esos días pasaba en casa todo el tiempo libre del que disponía, era el único modo de garantizar que ella comiese cuanto su organismo necesitase para rendir mejor en el estudio, y que el ambiente hogareño reuniese todas las comodidades posibles. A finales de mayo, como cada año, padre decidió que ya era hora de esquilar las ovejas. Me avisó mediante una llamada de teléfono a mi trabajo. Si te soy imprescindible, subiré. Si no, prefiero quedarme aquí con Carmen. Que suba ella también. No puede, tiene un examen dentro de unos días. Entonces esa ya es otra cuestión, pero que sepáis que me gustaría que subierais. Si soy imprescindible, subiré. Hombre, imprescindible, lo que se dice imprescindible no eres, pero tu ayuda no nos vendría nada mal. Si va a ir tanta gente como estos últimos años, no creo que mi presencia sea tan necesaria. Con lo que a ti te gustan los esquilos, no creí que fuese necesario pedirte siquiera que subieras. Pues lo siento mucho, aunque eso no significa que no haya otras cosas que me gusten más, sobre todo en estos instantes. Te entiendo perfectamente. Yo también he pasado por esos momentos, que sepas que me gustaría que subieras. Prefiero quedarme con Carmen. Mierda mujeres. Ya he perdido un hijo y un esquilaor. Papá, tú no te preocupes, búscate a otro esquilaor y yo te pago lo que valga. Entiéndeme. Te entiendo, buscaré a otro y lo pagarás tú. No creas que me voy a olvidar de tu ofrecimiento. No, si yo no quiero que lo olvides. Sabes bien que siempre cumplo con mi palabra. Bueno, si cambias de opinión, me avisas antes, no vaya a ser que contrate a uno y después te presentes tú. Puedes estar seguro de que no voy a cambiar de idea. Bueno, ahora debo colgar, tengo que atender a un cliente. Entonces, hasta luego, hijo. Hasta luego, papá. Los esquilos siempre me habían parecido uno de los actos más importantes de la vida ganadera. En ellos siempre lo pasaba estupendamente pese al trabajo que costaba ir pelando una oveja tras otra. Importante más por la cantidad de gente que se reúne en ellos que por ninguna otra cosa. En cuanto llegó julio y ella acabó el curso con notable, por su propia iniciativa, me exoneró del trabajo hogareño a fin de que disfrutara algo de un descanso que consideraba más que merecido y se refugió en él, a su vez, como si se tratase de su propio descanso personal. Por las noches volvimos a hacer el amor cuando el calor del verano amainaba. Con ello creíamos atarnos a la eterna pasión que atraía al hombre, y a la mujer en respuesta a la conciencia que teníamos de la muerte. A menudo pienso que cuando mi cuerpo, y el de Carmen se olvidan de su propia lógica, y se atan al acto que los puede llevar a la reproducción, lo hacen tan solo por miedo a morir. Sí, creo que el acto amoroso es una pesadilla inconsciente que se viste de placer, y en la que los cuerpos que se abren o crecen, entregados sin reparos, se refugian y huyen de su trágico fin. Con los amigos también pasábamos gran parte de los días, especialmente los fines de semana, que era cuando en realidad salíamos a tomarnos unas copas, y a charlar de lo que nos preocupaba de la vida y de la convivencia con los demás. De terraza en terraza, especialmente las de Plaza Nueva, Realejo y el Albaicín, pasábamos tardes y noches inolvidables, en las que nos sentíamos tan felices como vivos. Muchas tardes visitábamos a Carla, Rosa y María José, a José Luis y María Luisa o ellas nos visitaban a nosotros, tomábamos alguna que otra cerveza, algún que otro porro, café o té, mientras charlábamos o abríamos un libro, aunque tan solo fuese por curiosidad, y comprobar así si era digno de dedicarle unas horas o incluso días o meses. Mi padre, mi hermano, Encarni o la madre de Carmen, y algún que otro familiar de los dos, se pasaban de vez en cuando por casa a hacernos una visita e incluso a veces se quedaban a vivir con nosotros durante unos días. Nos contábamos cómo nos iba la vida, y las expectativas de futuro que surgían ante nosotros con más o menos claridad. Los más mayores nos solían dar los consejos que creían necesarios, y finalmente desaparecían por varias semanas o meses. A veces se amontonaban las visitas y, tanto Carmen como yo, agradecíamos que no se acordasen tanto de nosotros y se hiciesen menos asiduos a ellas. Necesitábamos un buen descanso con respecto a una cuestión a primera vista sencilla, pero, en el fondo, más que peliaguda. Resulta engorroso pedirle a nadie que procure espaciar sus visitas, casi siempre acaban tomándolo como no es, y todo porque la visión individual difícilmente puede analizar un problema que surge por aglomeración de visitas y no por una en concreto. Cuando se trataba de gente muy allegada y que tardábamos mucho tiempo en ver, por supuesto que siempre les dábamos un buen recibimiento, lo contrario que a los casi omnipresentes durante la semana, acostumbrados a considerar que el mundo debe vivir para sus deseos y no sus deseos para el mundo, especialmente si nos caían más bien mal. En cuanto a los buenos colegas, nuestras atenciones eran pocas y se daban cuenta que la pesadez nunca ha sido una virtud. En realidad, Carmen y yo preferíamos ver a los amigos en la calle, cuando teníamos tiempo para ello, por supuesto.
Nos resultaba más divertido que hacer de anfitriones, uno podía elegir el interlocutor que en cada momento nos resultaba más interesante. Los colegas eran tantos que no teníamos tiempo de aburrirnos con ninguno, y todos nos parecían más que interesantes. Formábamos parte de un grupo de gente tan heterogéneo que no podía ser de otra manera. La gran mayoría eran estudiantes universitarios llegados desde los puntos más inimaginables del mundo y del país. Como demostración de que la xenofobia no era nuestro fuerte, todo lo contrario, en lo extranjero y lo lejano al mundo en que crecimos encontrábamos un buen lugar para comprender a los otros en vez de odiarlos. Nos fascinaba el mundo desconocido que transportaban desde tierras más o menos lejanas, y ver cómo en las conversaciones entre unos y otros, y en la convivencia, desaparecían los tópicos. Entonces, solo entonces, teníamos la certeza de que los hombres, tengan la piel que tengan, vivan en la parte del mundo que vivan, en lo esencial somos casi totalmente iguales, nos guiamos por las mismas razones, y nos motivan las mismas esperanzas pese a lo muy distintos que parezcamos. Todos queremos amar y ser amados, trabajar poco y disfrutar mucho, todos estamos determinados por el medio en que vivimos, nadie es como es por decisión propia, sino por influencia exterior. Casi siempre nos encontrábamos en el mismo paisaje urbano, en cambio, el humano raramente se repetía, todos los días parecían renovarse con cientos de visitantes que llegaban a la ciudad decididos a comprobar si todo cuanto en el mundo se contaba de ella era cierto. De las 4 estaciones, nuestra preferida era la primavera. Con ella volvían las hojas a brotar en los árboles de hoja caduca, y flores de todo tipo se abrían en los jardines. La primavera embellecía de tal forma cada rincón de la ciudad que a pocos pasaba desapercibido. Las mujeres mostraban con claridad la belleza real o aparente, y no era raro que los ojos masculinos la siguiesen completamente absortos, y con el deseo de llevarse alguna a la cama para desflorarla como si se tratase de la rosa más bella de cualquier jardín. Imagino que a las mujeres tampoco pasaba desapercibida la belleza de los hombres. Algunos fines de semana, muy pocos, subíamos a visitar a la familia, y a los amigos del pueblo y volvíamos a disfrutar de la naturaleza, de la vida pueblerina, a rememorar los buenos momentos pasados juntos, charlábamos de cuanto nos seguía preocupando de la vida, jugábamos a las cartas, dábamos algún que otro paseo por la carretera o los alrededores del pueblo, y podíamos comprobar el destrozo urbanístico causado en él por los que consideran que su única finalidad en la vida es ser envidiados por los otros. Esto nos llenaba de rabia y casi siempre acabábamos cagándonos en la madre que parió al dueño de tal o cual edificio. El otoño del 82 fue lluvioso y frío, por lo que nos vimos obligados a vivir parte de este bajo un paraguas y bien abrigados, a contemplar desde la ventana y el balcón cómo la lluvia se extendía por la calle en que vivíamos, los tejados cercanos, la Alhambra y alrededores, o al oírla cantar en nuestro propio tejado mientras en la casa los 2 equipos de música y el televisor guardaban silencio, mientras hacíamos de comer, leíamos, charlábamos con los amigos o entre los dos, o la cama temblaba y ardía en llamas. También combatimos el frío entregados al amor, menos pasional que al principio de vivir juntos pero lo suficiente como para no desaprovechar ni un minuto. Tampoco era raro el día en que algún amigo o amiga se traía a alguien de sexo contrario, y nos pedían que les dejásemos alguna habitación, y su correspondiente cama, para entregarse a sus ardientes juegos sexuales. A los más colegas solíamos permitírselo, aunque advirtiéndoles que no se fueran a pensar que podrían hacerlo todos los días, y que no se acostumbraran más de la cuenta. A los no tan amigos preferíamos darle alguna que otra excusa con tal de no acceder a sus deseos. Que se lo tomasen a mal nos tenía sin cuidado. No estábamos dispuestos a que nuestra vivienda se convirtiera en el centro del polvo de la vasca y sus conocidos, bastante teníamos con permitirlo de cuando en cuando. Cuando Carmen y yo olvidábamos el mundo, sus necesidades e incluso del deseo sexual, solíamos tener largas y profundas charlas sobre cine, literatura, pintura, música, medicina, política, sueños personales, dudas, certezas, recuerdos del pasado, gratos o no, relacionados especialmente con la infancia. De ese modo, nos abríamos al otro mentalmente y creíamos que así el placer de la confianza nos llevaría a la felicidad mutua. En verdad, tengo la sensación de que en esos momentos me sentía mucho mejor que cuando le hacía el amor, y creo que a ella le ocurría otro tanto de lo mismo. Cuando se cuenta un secreto y se pone al descubierto lo más recóndito de nosotros, la personalidad que nadie conoce y que incluso uno mismo ni siquiera es capaz de conocer, el placer, mi placer es infinito y total. Con nada en la vida se puede comparar. Si el placer sexual después da dolor, este acaba descubriendo el placer de la amistad o el de la traición. Esto me lleva a concluir que, en realidad, el placer es igual a entrega sin tener en cuenta sus consecuencias, y que el gran goce solo se puede vivir cuando se ama a alguien y se es correspondido. Confiar algo a alguien es amarlo y entrar en él. Solo te ama quien a tu confianza responde con confianza. Quien guarda nimios secretos acaba recurriendo a la traición. Por fortuna, la inmensa mayoría de la gente que conozco me tiene en buena consideración, y pocos de ellos serían capaces de traicionarme.
Tengo la certeza de que quien se equivoque de confesor, puede acabar mal, por no decir fatal, pensé. En general, puedo afirmar que los primeros meses de vida en común con Carmen fueron algo para no olvidar jamás de los jamases. Pocas veces en mi vida había sido tan feliz. Desear a otra mujer que no fuese ella ni siquiera se me pasaba por la cabeza, aunque más de una se me insinuara. De Carmen puedo decir otro tanto de lo mismo. En nuestra entrega fuimos descubriendo que ser fiel es una de las cosas más hermosas de la vida. Cuando recordaba mi comportamiento con Manuela no podía evitar pensar que con ella me había portado como solo un indeseable sería capaz de portarse con alguien que le quiere y al que él dice querer. Los dos nos sabíamos prisioneros del otro, no obstante, procurábamos aparentar que gozábamos de la libertad más absoluta, y que no nos dejábamos llevar por nada que no fuese medianamente razonable. Este era el único motivo por el que a menudo solíamos rogar al otro la más absoluta sinceridad en el caso de que nuestros sentimientos amorosos sufrieran un cambio importante y trascendental, al menos de cara a nuestra relación de pareja. Considerábamos que sería lo mejor para no dañar al otro, en el caso hipotético de que sucediese lo que en nuestra mente realmente considerábamos imposible. A veces echo de menos a Manuela, de hecho, llevo sin verla 5 o 6 meses. Olvidar a alguien con el que se ha convivido largo tiempo no es nada fácil. He pasado momentos tan felices a su lado, momentos que vuelven a menudo a mi mente, y me transportan a otro mundo y a otra realidad. Sé que merecí que pasase de mí. Pronto hará casi 9 meses. No supe amarla como debe amarse a una persona como ella. Pese a esta vuelta al pasado, lo cierto es que, con Carmen al lado, uno se puede olvidar de cualquier otra mujer. Si la añoranza es bonita, el presente es precioso, si Manuela me recuerda gratos momentos, Carmen me los hace vivir, si recuerdo los actos de amor con Manuela, Carmen me los hace olvidar en cuanto la siento abrir la puerta, y aparece ante mis ojos con su vitalidad y su alegría más completa, especialmente cuando me toma entre sus brazos, y en sus labios se forma un beso que se funde en mi beso, haciéndome sentir que nadie ni nada hay en el mundo como ella. Ante sus ojos me siento feliz, y la alegría me domina de pies a cabeza. En Carmen encuentro realizado el mundo de mis sueños. Creo que estoy locamente enamorado de ella. La admiro en todo cuanto hace y piensa. Su curiosidad por conocer la vida la hace digna de todo mi respeto. Más que su inteligencia, amo su delicadeza al tratarme y tratar a otras personas.